Shalom, amiguitos. Shalom, Patriarca Abraham. En la clase del día de hoy estudiaremos el libro de Nehemías. En hebreo se dice Nehemías y se escribe con las letras Nun, Het, Mem, Yud, He, Nehemías. Nehemías significa consuelo del Eterno. Este libro contiene 13 capítulos y se cree que lo escribió él mismo. Nehemías fue un hombre posiblemente de la tribu de Yehudá, de los hombres que regresaron del exilio en la época de Ezra. El libro nos relata los últimos acontecimientos del regreso del exilio. Estos fueron el regreso de un remanente más y la construcción de las murallas de la ciudad de Jerusalén, así como el compromiso de estudiar la Torá todo el tiempo. En el primer capítulo, Nehemías está relatando las condiciones de los israelitas en Jerusalén. Habían dejado la obra de construcción de la ciudad y los muros de Jerusalén. Nehemías ora con todo su corazón para pedir que esto cambie. Él desea con todas sus fuerzas ser parte de la construcción de su ciudad. Cuando él ora, recuerda una promesa que el Padre Eterno había hecho a Israel, y esta era que, si el pueblo de Israel se arrepentía de su maldad que había hecho y buscaran otra vez al Padre Eterno, entonces él los perdonaría y los traería de regreso a su tierra. Nehemías sabía que su castigo sería que fueran llevados a todas las naciones de la tierra, y así fue. Recordemos que Israel, las 10 tribus del norte, fueron llevadas por los asirios, y Yehudá, el reino del sur, fue llevado a Babilonia. Todos a la vez se perdieron entre las naciones de aquella época, pero cuando se arrepintieron, el Padre Eterno los perdonó y usó al rey Ciro para enviar una orden a todas las naciones, para que los israelitas regresaran. Así fue como se dio el regreso del exilio de todas las naciones, aunque solo regresó un remanente de las tribus. El profeta Irmiyahu había profetizado que este retorno sería más grande que el de Egipto, porque regresarían de todas las naciones, y así ocurrió. Veamos la oración de Nehemías. Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moshe tu siervo. Si me son infieles, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se arrepienten y guardan mis mandamientos cumpliéndolos, aunque hayan sido desterrados hasta lo más lejos de las tierras, yo los reuniré de esas naciones y los conduciré otra vez al lugar que he elegido para morada de mi nombre. Nehemías sabía que el Padre Eterno haría que Israel regresara. Esto fue lo que vio Nehemías y él también regresó. Nehemías fue ayudado por el rey persa Artajerjes, y así es como regresó y ayudó a la reconstrucción de los muros y la ciudad, que es lo que faltaba. Nehemías también ayuda a poner orden en la ciudad y motiva a todo el pueblo a trabajar en la obra del Padre Eterno, ya que había enemigos que no deseaban que la ciudad fuera reconstruida. Nehemías, entonces, un gran líder, fue que motivó a todo el pueblo a completar la obra del Eterno Poderoso. Nehemías relata también cómo Ezra inicia la enseñanza de la Torá en Sucot. Era un mandamiento que todo Israel estudiara y recordara la Torá, para así cumplirla, ya que esto es lo que el Padre Eterno deseaba de todos. Nehemías relata cómo el pueblo de Israel se comprometió y acordaron un pacto de obediencia en donde se comprometían a vivir en fidelidad. Nehemías también relata cómo los ministros levitas pusieron por obra todo lo que ellos tenían que hacer según la Torá. Nehemías también lleva a cabo algunos cambios en Jerusalén que eran necesarios. Por ejemplo, tiene que quitar del ministerio a personas que no eran levitas y se habían mezclado. Volvió a traer los utensilios para el templo. Ordenó que los levitas fueran sustentados, ya que ellos servían trabajando en el Bet Hamikdash. También dio órdenes para que en el día de reposo, en el Shabbat,
no se hiciera más comercio, ya que en Jerusalén muchos salían a hacer ventas y comprar, y eso no debían hacerlo. Además de esto, ordenó que no hubiera mujeres extranjeras que tuvieran ídolos. Nehemías sabía que el gran rey Shlomo había pecado por causa de las esposas extranjeras que tenían ídolos. Por eso Nehemías ordenó que no hubiera idolatría. Nehemías ordenó todo lo que habría de ordenarse, y la ciudad de Jerusalén volvió a tener gozo, alegría y armonía. Y así el Padre Eterno cumplió su promesa con la descendencia de David, al restaurar a la nación de Israel. Esto era importante porque muy pronto de entre el pueblo vendría el Mesías. El propósito de todo esto era que finalmente la promesa se cumpliera, la promesa de que entre la descendencia de David, dentro de la tribu de David, en la pequeña ciudad de Betlehem, nacería el Mesías de Israel. Así se cumplió todo lo prometido e Israel volvió a ser una nación otra vez y a tener un templo hasta la época de Yeshua. ¿Qué te ha parecido el libro de Nehemías? Veamos ahora lo que has aprendido. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nehemías? ¿Quién escribió el libro de Nehemías? ¿Qué significa el nombre de Nehemías? ¿Qué acontecimientos nos relata este libro? ¿Qué es lo primero que relata Nehemías cuando está en el exilio? ¿Qué fue lo que Nehemías quiso hacer con la ciudad de Jerusalén? ¿Qué rey persa ayudó a Nehemías a hacer esta obra? Nehemías puso orden en Jerusalén cuando él dirigía. ¿Recuerdas qué ordenó respecto al Shabbat? Se cumplió la promesa del Padre Eterno de hacer regresar a los israelitas de todas las naciones después de que estaban en el exilio. Muy bien, has contestado muy bien a las preguntas. Tu ejercicio será redactar en un pequeño pergamino las cosas más importantes del libro de Nehemías. No olvides escribir su nombre en hebreo. Hasta aquí hemos concluido la sección de los escritos históricos. Has hecho un excelente trabajo. Hazak, sigue esforzándote y nos vemos en la siguiente sección de los libros poéticos. ¡Shalom!